Salud confirma el primer caso del gusano barrenador en humanos. Se trata de una persona oriunda de Olancho. Fuerzas Armadas pasan este sábado bajo el control del CNE en la mayor encrucijada de su historia, garantizar elecciones libres y alejarse de la politización partidaria. General Roosevelt niega que persiga a la prensa, pero sectores le recuerdan que las fuentes no se revelan y piden mayor respeto a la libertad de expresión. Marco Rubio apunta a cortar cabeza de serpientes de grupos criminales transnacionales a través de la figura de la extradición. Fiscal Zelaya se queja de uso del narcovideo de Carlos Zelaya para atacar al Ministerio Público. Anuncian más acciones contra corrupción. Luis Redondo anuncia más madrugones legislativos, entre ellos uno para aprobar la ley de justicia tributaria. Migrantes generan al menos 1 millón de lempiras mensuales en Aramecina Valle por concepto de remesas y temen que deportaciones frenen su desarrollo. Honduras reconoce su responsabilidad en la sentencia de la Corte de Justicia Interamericana por destitución ilegal de 4 magistrados de Sala Constitucional. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este jueves 6 de febrero. La noticia del día es presentada por Claro. Es momento de conectarte al mejor internet de Honduras con Full Claro. Contratalo ya. Las autoridades de salud confirman el primer caso de gusano barrenador en humanos. Es un señor de la tercera edad oriundo de Olancho quien presentó una úlcera en su pie izquierdo que se habría agravado por falta de atención médica, pero descartan que existan más casos a nivel nacional. Autoridades de la Secretaría de Salud confirmaron este jueves el primer caso de gusano barrenador en humanos en el país. Se trata de un hondureño de 80 años de edad procedente de Olancho, quien se encuentra bajo vigilancia médica en condición estable. Tenemos un caso ya confirmado, ver a este paciente. Es un señor varón mayor que vivía solito, un grano, la mosca por ahí se posó y tenía muchos gusanos. Está en tratamiento, está bien, está fuera de peligro. La ministra detalló que el octogenario presentó una úlcera en su pie izquierdo que se habría agravado por falta de tratamiento adecuado. Aseguró que mantienen activo un cerco epidemiológico, por lo cual descartó la existencia de más casos en la zona o en otros puntos del país. Hemos hecho lo que dicta las normas internacionales cuando se da un caso de estos y hemos descartado nada alrededor de él, nada. Con lo cual, eso nos da tranquilidad, lo que no significa que la mosca no viaje a otro sitio y en otro lugar, en otra comunidad o en otro departamento se pueda dar. Estamos vigilando fronteras y demás. Así que esperamos que este caso sea único, índice y ahí se quede. Pero este médico declara su preocupación y teme que Honduras esté a las puertas de una endemia que podría pasar factura. Es preocupante porque tenemos esta endemia ya y cuando ya aparece el primer caso pueden salir otro. Esto no es una enfermedad mortal, tiene 0% de incidencia, pero es una enfermedad que a usted le deja cicatrices tremendas. En el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, SENASA, informan un aumento de casos del gusano barrenador del ganado. A finales de noviembre pasado se contabilizaban 71 casos y hasta la última semana epidemiológica del 2025 ya se registran más de 500 casos. Aseguran que mantienen activo un programa de dispersión de moscas estériles y otras medidas de control como visitas a fincas ganaderas a lo largo y ancho del país. El sábado pasado teníamos 523 casos, que eso es lo que se ha reportado oficialmente ya. Y de esos, ya el gusano se haya dispersado, podemos decir, en 13 departamentos del país. Y los más afectados siguen siendo Choluteca, Olancho, El Paraíso. Es ahí donde está concentrada la mayor parte del gusano. La recomendación para la ciudadanía es estar pendiente a los síntomas de esta enfermedad en humanos, que pueden incluir dolor localizado, fiebre, prurito intenso, malestar en la zona afectada, nódulos cutáneos, heridas que supuran y la presencia de protuberancias dolorosas en la piel con sensación de movimiento.
En otra temática, el diputado Rolando Barahona aseguró que en los próximos días el pueblo hondureño se dará cuenta de las negociaciones oscuras que se hicieron en el Congreso Nacional para aprobar el presupuesto general y las adendas de energía, ya que no es posible que casi la mitad de los diputados de la bancada del Partido Nacional y Liberal estuviesen ausentes. Ya había un arreglo entre ellos y ahí hay gato encerrado. O sea, la razón por la cual ellos llegaron, yo no lo puedo decir, José, públicamente, es que negociaron, es que esto, es que los compraron, no lo sé. No tengo el conocimiento, tampoco tengo la evidencia, pero que no le extrañe que las personas que el día de hoy estaban siendo investigadas, que tenían procesos de investigación abiertos, que de repente tenían requerimientos fiscales, el día de mañana van a salir a defenderse en libertad, el día de mañana les van a dar sobreseimiento definitivo. Y ahí nos vamos a dar cuenta cuál fue la negociación que se hizo para poder evitar que estas personas fueran al Congreso Nacional. Barahona detalló que se abstuvo de votar esa noche, ya que no estaba de acuerdo con que se aprobara el presupuesto general de esa forma en la madrugada. El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, aseguró que continuarán los madrugones en ese poder del Estado para aprobar leyes en beneficio del pueblo. Nosotros vamos a sesionar las horas que sean necesarias, en el horario que sea necesario, pero no con madrugones de corrupción ni de narcotráfico, sino con madrugones que sean en beneficio del pueblo. ¿Cuáles fueron los que hicimos? Aprobar el presupuesto, aprobar el financiamiento de las elecciones internas y primarias del próximo proceso electoral para el Consejo Nacional Electoral. Redondo adelantó que el proyecto de ley de justicia tributaria será aprobado, así como predijo la semana pasada la aprobación del presupuesto general 2025 y las adendas de los contratos de energía, sin saber a qué hora o cómo hacerlo, ya que no contaba con los votos. Secuelas de la última sesión del Congreso Nacional. El diputado del Partido Salvador de Honduras, José Manuel Mateu, envió una carta al presidente Luis Redondo para expresarle su malestar por negarle el uso de la palabra a la hora de la aprobación del presupuesto. Solo lo van a meter el presupuesto para que todo el mundo levantemos la mano y digamos que sí. Es discusión. Y ahí no se permitió discusión. ¿Cuántas veces en cada artículo yo apretaba el botoncito? No soy dado a los escándalos. Hacía lo que por norma corresponde y como diputado tengo derecho a hablar. Ya que él no me deja hablar en el Congreso, pues lo hablamos en público. No puede coartarme la libertad de expresión por la que él luchaba antes. El que seamos discretos, prudentes, educados. Y ustedes saben que soy de los diputados que somos los 3 primeros en llegar, que escucho cada dictamen. Desde el primer dictamen que están leyendo, yo lo estoy escuchando. Y ahí vamos viendo las cosas. Le menciono que en el artículo 213 hablan de continuar la construcción del Hospital Oncológico Hondureño. ¿Cuál hospital oncológico se está construyendo? Por favor, ese artículo había que cambiarlo y decir se va a hacer otro búnker o algo, pero no permiten, son genios. En la misiva, Mateu expone sus observaciones y propuestas en relación al presupuesto. Una de ellas está relacionada con la Dirección de Gestión por Resultados con 372 millones de fondos externos. Si no está dando resultados deseados en cuanto al nivel del cumplimiento de metas de los ministerios. Y ya está en el último año de gobierno y ese dinero puede ser utilizado mejor en otras necesidades. El Partido Salvador de Honduras cuestionó que el objetivo del madrugón no era aprobar el presupuesto general 2025, sino que el pez gordo eran las adendas de los contratos de energía. Quiero dejar claro enfáticamente que el pez gordo del madrugón no es el presupuesto nacional, son las adendas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Ese es el pez gordo de esa noche. Ese madrugón que hubo ahí. El presupuesto de cualquier manera se hubiera aprobado. Por lo tanto, nuestra bancada llegó a la conclusión con la comisión de dictamen que cada adenda iba a ser discutida una por una, de tal manera que hubiera la transparencia. Ante ello, la diputada Ligia Ramos anunció su renuncia a la Comisión de Energía por considerar que su prestigio estaba en juego. Y como consecuencia de todo lo anterior, renuncio de forma irrevocable a mi participación como miembro y secretaria de la Comisión de Energía del Congreso Nacional por parecerme irrespetuoso el trato que el presidente del Congreso le dio a un dictamen consensuado por la Comisión
emulando las prácticas de opacidad del pasado, tanto en el desarrollo de la sesión como la forma de lo que lograron los votos. Los congresistas del PSH detallaron que se abstuvieron de votar a la hora de la aprobación de las adendas de energía. La renegociación de las adendas en los contratos de energía no necesariamente representan una bonanza para la ANE, que seguirá en cifras rojas, subsidiando las tarifas de energía para hacer creer que no pasa nada, cuando en la práctica las pérdidas en la estatal superan el 35%, según los expertos, mientras Eric Tejada niega este aspecto y habla de recuperación e inversión nunca vista. Las acciones que en teoría son para recuperar la empresa nacional de energía eléctrica le costarán el triple al pueblo hondureño en el mediano plazo, advierte este experto. Acciones que vemos hoy van a tener un gran costo a mediano y largo plazo. Diría que al triple del costo que muchas de estas acciones deberían de tener. El cambio no será más que una ilusión hasta que hayan cambios estructurales. Compraron energía cara en el verano. El contrato de Brazabola costará 2.000 millones de lempiras anuales solo en el costo fijo. Lograron renegociar contratos, pero le extendieron los plazos. Y con el subsidio solo han suavizado el impacto en las tarifas, haciendo creer que no pasa nada, cuestionan desde la oposición. Al final de cuentas, quien paga los préstamos a largo plazo son los impuestos del pueblo hondureño. Entonces, aquí no le estamos vendiendo populismo al pueblo hondureño porque la realidad es otra. Pero el gerente de la estatal eléctrica asegura que han recuperado la empresa, reduciendo un 3% de pérdidas e invirtiendo como nunca. Cada vez más los triunfos, las victorias, las obras que estamos inaugurando son palpables por la gente. Sin embargo, es un hecho que la crisis empeora, pues las pérdidas superan el 35% y para poder pagar las deudas con los generadores, colocarán un nuevo bono soberano de $500 millones en el extranjero. Estaban esperando que se aprobara el presupuesto para salir a emitir un bono soberano para el pago de deuda con generadores. Sin embargo, mientras no resuelvan los problemas estructurales, lo que genera esas altas pérdidas, vamos a seguir en lo mismo, en un círculo vicioso. Y por ahora no le queda de otra que endeudarse, afirma este exgerente de la ANE y representante de los generadores privados, quien no avisora mejoría sustancial en la estatal eléctrica para los próximos 3 o 4 años. El problema del ENE sigue por los próximos 3 o 4 años y lo que hay que mantenerse es en una constante presión para reducir las pérdidas. Mientras tanto, mientras se reducen las pérdidas, la única opción que tiene el ENE para asumir sus obligaciones operativas es colocación de bonos. Advierten que mientras le sigan poniendo curitas a la ANE, en lugar de hacer cambios profundos, la crisis no hará más que empeorar. Tasas de interés que superan el 20% en algunos rubros están desacelerando economía, dicen expertos. El incremento de las tasas de interés está impactando en diversas actividades económicas donde los préstamos ya tienen un costo que superan el 20% de interés, por lo que se está desacelerando la economía y el Banco Central debería replantear sus políticas, recomiendan economistas. Lo que hemos visto a finales del 2024, particularmente en este último trimestre del año pasado, es que las tasas de interés realmente incrementaron de manera significativa. Incluso si hacemos el contraste con el año pasado, tienen incrementos hasta del 20% en los sectores de comercio y consumo. Y eso, por supuesto, afecta a la economía en el sentido de que cuando no hay consumo, no hay riqueza, no hay empleo y por lo tanto entonces la economía tiende a deprimirse. Las cifras detallan que la colocación de créditos del sistema financiero se ha reducido fuertemente en el último año, sobre todo desde el mes de septiembre, cuando el Banco Central aumentó la tasa de política monetaria. Bueno, no obstante, en el mes de enero se formalizaron 747 empresas en el registro mercantil de Francisco Morazán, solo 3 más que en el mismo mes del año anterior, pero que al menos representan una tendencia positiva, consideran en la Cámara de Comercio de Tegucigalpa. Nos deja un buen sabor en el sentido de que estamos en una tendencia positiva hacia la alza en el registro de nuevas empresas. Esperamos que en los próximos meses de este año podamos crecer y que el número de empresas registradas o formalizadas ante nuestro registro mercantil de Francisco Morazán pueda aumentar.
Por otra parte, la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa informó que se redujo el registro de empresas en línea, por lo que solicitaron a los emprendedores que formalicen sus ideas de negocio a través de miempresaenlinea.org, que facilita el proceso. El ingreso de remesas familiares superó los 772 millones de dólares en el mes de enero, cifra que refleja un incremento cercano al 17% en comparación con lo registrado en enero del año anterior, informó el Banco Central. El comportamiento obedece principalmente a la incertidumbre que ha generado las políticas antimigrantes del presidente Donald Trump, aunque advierten que en unos meses podría disminuir ese flujo de remesas. Las personas están temerosas, nuestros compatriotas, y no están yendo con regularidad al empleo, y esto puede incidir para la reducción del flujo de remesas, y esto va a tener impacto en el consumo, que se va a ver reflejado en los próximos meses de darse esta situación. El ingreso de remesas y los mejores precios del café han mejorado la disponibilidad de dólares que demandan las personas y las empresas en el sistema financiero. La Asociación Nacional de Productores de Azúcar informó que están en periodo de zafra y tienen a disposición 20.000 plazas laborales que podrían ser una oportunidad para los hondureños que están siendo deportados por los Estados Unidos. Esta asociación de manera solidaria informa que la agroindustria azucarera cuenta con oportunidades de trabajo de calidad disponibles en diversas áreas, especialmente la siembra y cosecha. Guillén explicó que hay 6 ingenios azucareros que ofrecen oportunidades de trabajo en la siembra y cosecha de la caña de azúcar, por lo que pidió a los interesados se comuniquen a los números que aparecen en pantalla de la azucarera que le quede más cercana. Uno de sus propósitos de inicio de año es apostar a su salud física con los ejercicios. En Educación Financiera le ofrecemos algunas consideraciones que debe valorar para estar óptimo en su salud física y en su salud financiera. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas a 0% interés. Preguntar por las promociones. Es una buena idea que también invite a sus amigos a que asistan con usted, ya que en ocasiones existen descuentos para quienes van en grupo. Por ejemplo, podrían pagar un menor precio por su inscripción. Pago adelantado. Puede preguntar si hay alguna promoción en liquidar con anticipación tanto su mensualidad como la de su pareja, ya que a veces este concepto se utiliza como un estímulo a los clientes. Pedir recomendación. Antes de inscribirse a un club deportivo, pregunte por algunas sugerencias a sus amigos o conocidos que hayan asistido a uno, pues con base a sus experiencias pueden descartar las que no les convengan y elegir el que mejor se acople a sus gustos y presupuesto. Este jueves el Estado de Honduras, en cumplimiento a la sentencia de Gutiérrez Navas y otros versus Honduras, reconoció su responsabilidad en la ilegalidad de destitución de la Sala Constitucional en diciembre de 2012, por el cual el Estado fue condenado y obligado a indemnizar a los magistrados destituidos. El presidente del Congreso, Luis Redondo, dijo que este acto no se repetirá en su gestión legislativa. La presidenta del Poder Judicial habló de independencia judicial y el procurador de la República aceptó la culpabilidad del Estado. Mediante acto público, el Estado hondureño reconoció su responsabilidad internacional en el caso Gutiérrez Navas y otros versus Honduras, derivado de la destitución arbitraria e ilegal de 4 magistrados de la Sala Constitucional el 12 de diciembre de 2012. La Procuraduría General de la República, en conjunto con las demás instituciones competentes y responsables en el cumplimiento de los puntos resolutivos derivados de las sentencias, reconocemos que contamos con un gran desafío para garantizar la reparación integral de las víctimas y para garantizar que los hechos no se repitan. El Estado reconoce las violaciones a los derechos de las víctimas José Antonio Gutiérrez Navas, José Francisco Ruiz Gekel, Gustavo Enrique Bustillo Palma y Rosalinda Cruz Sequeira, y ratifica su disposición a cumplir obligaciones convencionales contenidas en el Pacto de San José, Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos. Como Estado tenemos la responsabilidad internacional
por las graves violaciones a los derechos humanos de estos compatriotas que ya hemos mencionado. La Corte IDH determina además responsabilidad del Estado por violación a garantías judiciales, protección judicial, principio de legalidad, derechos políticos y al trabajo que se ven afectados cuando la permanencia de los jueces en el cargo se interrumpe de manera arbitraria, con ejemplos recientes con la jueza Yulisa Aguilar y Ana Cardona. Somos custodios de la legalidad y la equidad, pilares sobre los cuales se sustenta la integridad de nuestro sistema político, de justicia y del Estado de Derecho. Este pacto público es el primer paso del Estado para cumplir la sentencia por hechos que, según el presidente del Poder Legislativo, no se repetirán en su administración. Y este Congreso Nacional que representa velará para que, bajo nuestra administración, la Constitución prevalezca, la ley y los tratados internacionales se respeten y la soberanía de nuestro pueblo, de nuestro país, nunca más sea vulnerada. La Secretaría de Derechos Humanos reconoce que la destitución abrupta de los magistrados de la Sala Constitucional constituye una acción contraria a los principios democráticos y de justicia. Es imperativo aprobar con carácter prioritario una nueva ley del Consejo de la Judicatura y la carrera judicial, que garantice una clara separación entre las funciones administrativas y judiciales. Dos de las víctimas estuvieron presentes en el acto público coordinado por la Procuraduría General de la República. José Antonio Gutiérrez Navas y José Francisco Ruiz Gekel se conectaron vía Zoom. Atentos a los maestros en toda la geografía nacional, porque en este momento ha concluido una reunión de sus dirigentes en Casa Presidencial. Vemos imágenes ahora mismo de la comparecencia de los maestros. Ya les vamos a decir los resultados. Últimamente los maestros estaban cuestionando la aplicación de ajustes salariales. En los próximos minutos en los que vamos también a informar sobre un mensaje de la Embajada de los Estados Unidos en Tegucigalpa. La Embajada comparte el mensaje del secretario de Estado Marco Rubio ayer en Guatemala, mensaje en el que dijo que junto a la nueva fiscal general y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos van a sistematizar las solicitudes de extradición a estos países. Bueno, ha reaccionado la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia, la abogada Rosalinda Cruz Sequeira, después de que este jueves el Estado de Honduras, en cumplimiento de la sentencia Gutiérrez Navas y otro versus Honduras, reconoció su responsabilidad en la destitución ilegal de los magistrados en ese entonces de la Sala Constitucional, cuando Porfirio Lobro, el presidente de la República, y Juan Orlando Hernández, el presidente del Congreso Nacional. Una enésima condena contra el Estado de Honduras por parte de la Comisión Interamericana o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De todo lo que hemos vivido, el día de hoy es, creo yo, el principal acto para nosotros, el reconocer la responsabilidad del Estado de Honduras por la destitución ilegal y arbitraria y los actos posteriores de que fuimos víctimas. Como dijeron varios de los disertantes en representación de las diversas instituciones del Estado, realmente no es una reparación total, es una reparación parcial, pero que por lo menos frente al pueblo hondureño se sabe y se ha visto que la destitución nuestra causó graves daños al Estado de Honduras. Hubo un daño muy severo a la institucionalidad del país y dio lugar a actos ilegales posteriores que han sido graves para Honduras. Ellos no tienen culpa, pero el Estado va a acarrear con los costos de imagen y financieros para indemnizar a esos magistrados que fueron destituidos de manera ilegal. Y eso es lo que deben pensar y reflexionar todos los que en algún momento son favorecidos con el voto popular
que muchas veces sus decisiones políticas, sectarias y partidistas a quienes perjudican es al Estado de Honduras. Y nosotros como población somos un elemento del Estado de Honduras. Mario Landa en este momento en Casa Presidencial, donde hay reunión o ha terminado la reunión de dirigentes magisteriales con funcionarios del gobierno. ¿En qué consiste esa reunión y los resultados, Mario? Centros educativos, vamos por los libros en las aulas. Buenas noches, Renato. Buenas noches, Cristina, y a todo Honduras. En este momento se da una conferencia de prensa porque se ha anunciado un incremento salarial para los docentes a partir del último de febrero de este año. Escuchemos a Daniel Fonseca, él es presidente del Colprosum. Al gobierno porque lo ha hecho de una manera que sabemos que vino a encontrar el sistema. Cuando tengamos los datos porcentuales en qué consistirá el incremento, vamos de nuevo con Mario Landa hasta Casa Presidencial, así que atentos a todos los maestros. Cristina. ¿Aquí? En un evidente mensaje subliminal divulgado a través de sus redes sociales, la Embajada de los Estados Unidos en Honduras se hizo eco de una de las frases pronunciadas por el secretario de Estado, Marco Rubio, durante su visita a Guatemala como parte de su gira por la región, donde enfatiza en que se priorizará con la nueva fiscal general y el Departamento de Justicia las solicitudes de extradición para que se alineen con su objetivo estratégico en cuanto a quién están buscando. Hay muchas personas en el mundo culpables de delitos que son fugitivos, pero algunos de ellos son objetivos estratégicos, es decir, su captura nos ayuda a fortalecer a nuestros socios y a cortar la cabeza de la serpiente de un grupo transnacional particularmente peligroso. La gira de Marco Rubio por la región centroamericana debe dejar fuertes reflexiones a Honduras, marginado de la agenda de Washington y sin señales de acercamiento, opinan los expertos. En tanto, el canciller sostiene que Rubio no vino al país porque Honduras reconoce a Nicolás Maduro, pero por lo demás los contactos son permanentes en un afán de justificar el por qué la nueva administración Trump coloca al país casi al nivel de Nicaragua, invisibles. Marco Rubio estuvo tan cerca y a la vez tan lejos de tierras hondureñas en su primera gira regional. Lo más preocupante es que Estados Unidos metiera a Honduras en el mismo congelador de Nicaragua, una muestra del aislamiento que le espera si este mensaje no deja un aprendizaje, advierte este ex diplomático. Nicaragua y Honduras están solos. Imagínese usted que nosotros estamos a nivel de Nicaragua para que no haya venido un secretario de Estado que vino a una región, estuvo tan cerca como lo es en El Salvador y Guatemala y no vino a Honduras. La estrategia de acercamiento debe replantearse porque es más que un hecho la indiferencia de Washington con la administración Castro, que dedicó 3 años a confrontar al embajador Adogo y los Estados Unidos, confiada en que China, Rusia o Venezuela van a poder llenar el vacío de una eventual ruptura con Estados Unidos, amplió. Ninguno de estos países le van a dar un TPS a Honduras, ni van a recibir nuestros migrantes para que puedan mandarnos remesas. Entonces, tenemos que poner en pausa esas relaciones y definitivamente pensar en el bien común. Hasta ahora Honduras adolece la ausencia de un verdadero interlocutor con la Casa Blanca, critica este analista, para quien el lobismo del ex embajador Hugo Lorenz, aparte de ser un fracaso, le cuesta a las arcas del Estado más de $90,000 mensuales. Fue como sal en el agua, no tuvo ningún fruto positivo para Honduras. Vemos cómo están en este momento, después de tanto discurso antagonista con el gobierno de Estados Unidos, lo que significa las relaciones que en este momento está. La relación con Estados Unidos no está entre algodones y Lorenz ha hecho un buen trabajo, defiende el canciller Reina, al indicar que si Rubio excluyó al país de sus destinos fue por el reconocimiento al dictador Maduro, pero que eso no implica que no haya contacto entre ambas partes. Y en los países que ha visitado reconocen a González, no a Nicolás Maduro. Nosotros reconocemos al gobierno de Nicolás Maduro, bueno, y eso es parte, yo creo, de las decisiones que tomaron, pero eso no indica que no hay contactos ni trabajo con los Estados Unidos. De hecho, como le digo, nosotros hemos logrado resolver la preocupación nuestra de nuestros migrantes retornados y la coordinación con los vuelos militares.
Entre las sugerencias de expertos al gobierno figura la conformación de una comitiva que visite tanto a demócratas como republicanos, de manera que se puedan tener las mejores relaciones con el socio estratégico. No se iba a acercar a China. La periodista salvadoreña acreditada en el Departamento de Estado, Carmen Rodríguez, reveló este jueves en el foro Frente a Frente que Nayib Bukele pagó menos que Honduras por servicios de lobismo en Estados Unidos. Y ahí están los resultados. El gobierno de El Salvador sí ha invertido millones, son $65,000 mensuales los que le paga a su lobista, mensuales a su lobista. Y ese trabajo de cercanía y además la relación previa que ya tenía el lobista de El Salvador con Marco Rubio es lo que ha permitido que El Salvador esté en esta lista de esta primera visita. Mientras tanto, el analista internacional Bessie Ríos sugirió a Honduras buscar un mejor lobista que Hugo Lorenz, al tiempo de señalar que las posturas románticas de la izquierda ya dejaron de ser efectivas. Estas paradas patrióticas y románticas que generalmente la izquierda te quiere vender ya no están funcionando. Este norteamericano viene con el garrote y negocia como negocian los grandes empresarios o los tribunales, hasta que te tiene el cuello con la bota apretada y entonces, ¿verdad que vamos a negociar? Sí, dice todo el mundo. Bueno, y es que Honduras le está pagando a un ex embajador de Estados Unidos en Honduras, Hugo Lorenz, una gran cantidad de dólares al mes para hacer lobby allá con congresistas y senadores. El Salvador hace lo mismo y le paga $65,000 y con buenos resultados, porque miren ustedes las relaciones de Bukele con la administración Trump. Y hoy estas salvadoreñas contrastaban, porque aquí en Honduras se dice que le pagamos $90,000 a Hugo Lorenz mensualmente y que los resultados no son los mismos que le está dando el lobista a los salvadoreños en esta nueva administración de Estados Unidos. El impacto de las remesas de los migrantes se hace sentir en el municipio de Aramesina, en el departamento de Valle. Las casas de Baharé, que fueron cambiadas por estructuras más sólidas y modernas, y el envío mensual de remesas se estima en 1 millón de lempiras, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas. Si las deportaciones de Trump son imparables y masivas, la gente del municipio de Aramesina siente que su historia de éxito podría cambiar. No se trata de una zona exclusiva de una ciudad, es un barrio de Aramesina en Valle. Los migrantes que viven en Estados Unidos le cambiaron el rostro al municipio, que se ve diferente en comparación al pueblo de hace 10 años. Ahora las viejas casas de Bajareque son parte de la historia. Su infraestructura es moderna. Con la remesa que manda ella, mi hija. Una casa bonita, ¿no? Y también tiene garaje para carros. Estando aquí es difícil hacer una casa. No, pues estando aquí cuando no se necesita dinero para hacer una casa de esas. La economía del municipio se sostiene por las remesas que envían los cerca de 3,000 habitantes, que si se multiplican por los $348 que mensualmente en promedio envía cada migrante al país, según el INE, le significaría a la economía de ese pueblo más de 1 millón de lempiras cada mes. Y de allá piensan hacer su casita, piensan apoyar a su familia, a sus hermanos para que estudien. Pero con esta noticia no es muy agradable, no es muy grata para nosotros como autoridad local. La mayoría de nuestro municipio casi recibe remesa, porque somos un municipio, como le dije al principio, categoría D, bastante pobres en ese aspecto. Si no fuera por la remesa, nuestro municipio no tuviera este desarrollo o ese despliegue que ha tenido hasta el día de hoy. Por eso la preocupación de los comerciantes de la zona con las deportaciones masivas de la administración de Trump, pues consideran que los efectos en su comunidad frenarían el desarrollo. Se preocupa uno porque, como le digo, a nosotros sobrevivimos de eso. Nosotros hemos vendido aquí materiales, tejas, ladrillos, tenemos este negocito. Y todo lo que se mueve aquí, pues, el que compra un repuesto de moto o mototaxi es porque le envían de allá. ¿Va? Todo eso tiene que ver con eso. Pues la vamos a sentir, como decimos popularmente nosotros aquí, porque nosotros todo lo que vendemos aquí se vende porque es la gente la que compra, la que consume, va, los que están allá.
Y nosotros aquí, el consumidor, de a poquito, pues, ayuda, pero no igual que los de allá. Este conductor de mototaxi cree que desde ya se perciben los efectos. No hay remesas, aquí está pobre esto, señor. Aquí está quemado. Mire los mototaxis. Mire usted, mira los mototaxistas sin pasajeros. ¿Por qué? Porque desde la edad que ya empieza ese señor Daltrón a querer deportar a la gente de las cosas, aquí está mal. Las remesas no solo inyectan la economía en el casco urbano del municipio de Aramesina, sino también en las 12 aldeas y sus 63 caseríos, donde el cambio en la infraestructura se nota y sobre todo la mejora en la calidad de vida de sus habitantes. Por eso la aflicción entre la población por la redada de migrantes en Estados Unidos. Mariolanda, Telenoticias. El Sistema de Naciones Unidas se reunió este jueves con el Consejo de Gobernanza Migratoria para conocer los alcances del programa gubernamental Hermano Vuelve a Casa. Durante el encuentro destacaron que el plan tiene un enfoque integral y sostenibilidad de la atención o en la atención y creación de oportunidades para migrantes retornados. El gobierno hace un gran esfuerzo para generar una respuesta articulada y quiero felicitar a todos los actores del Estado para eso. Por supuesto, el Sistema de Naciones Unidas, en mi rol del representante de UNICEF, estamos siempre disponibles para apoyar, dar consejo y, si es posible, también financiar algunas actividades necesarias. Mientras Alejandro Álvarez, representante de la ONU en Honduras, indicó que el plan se basa en los mecanismos, herramientas políticas, normativas e institucionalidad existentes. Nuestro emprendedor de este jueves se traslada a la región de La Arada, en Santa Bárbara, que se destaca por contar con un negocio familiar dedicado a elaborar finas fajas de cuero de alta calidad que se cotizan con buen suceso en el mercado nacional. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Ahorra para lograr todo lo que te propongas porque en Ficosa tienes todo el respaldo para que descubras cómo ahorrar es poder. El municipio de Arada, Santa Bárbara, recoge historias de emprendedores que vale la pena resaltar. Una de ellas es la de Wilmer Corea, quien con mucho esfuerzo y heredando pues algo de su padre, logra hoy enviar el cuero trabajado en fajas a todo el país hondureño. Sí, esto nace de parte de mis padres, que es una herencia que los dejó, y ya pues mis padres, mis hermanos, y ya yo que me quedé con ellos. Sí. Yo estoy desde el 2005 para acá trabajando lo que es de mi parte, ¿verdad? Sí, la verdad sí que desde aquí pues lo que es los estudios de mis hijos, para mi hogar, todo eso, y para las que me ayudan aquí. Pues por parte mía son ya 20 años que estamos aquí haciendo fajas de todo tipo, puro cuero. ¿Cómo le gustó esto? Pues ya herencia, verdad, que les enseñan los padres a uno y uno hay que seguirlo cuando es bueno, pues hay que seguir y aquí estamos. Este es un ejemplo que cuando se quiere trabajar en familia se logran grandes objetivos y de esta manera esta familia logra subsistir día a día. Pues están casi, la mayoría es solo familia, ellas son sobrinas, primos y los que me ayudan de varones también, son familia. Nosotros pues ahorita contamos con 10 trabajadores. Realmente trabajar el cuero no es algo tan fácil, pero algo que le heredó su padre lo ha convertido en la forma de poder traer el sustento a sus hogares. De aquí sus hijos han estudiado y hoy es un patrimonio familiar. En Arada, Santa Bárbara, capital no solo de pinturas, también de gente trabajadora. Desde Santa Bárbara, Edward Fernández, Telenoticias. Mucha atención, maestro del asado. ¿Te consideras el mejor parrillero? Entonces, esta es su oportunidad, inscribiéndose al correo tvcexperiencias@televicentro.com y competir por más de 20,000 lempiras en premios en el emocionante reto parrillero XY, Tropicalísima, Radio Satélite, Canal 5 y TVC. Experiencias que le están invitando a vivir la 5ª edición del Parrillero Fest en San Pedro Sula el 22 de febrero a partir de las 10 de la mañana en adelante en el estacionamiento de Comisariato Los Andes. Entrada completamente gratis con un ambiente para toda la familia, así que no se lo pierda, porque si usted es parrillero, se considera un buen parrillero, participe. A los maestros del asado. A los maestros del asado, Renato. Y a todos los maestros de la República, a los que imparten clases, a los que ayudan al conocimiento de todos los hondureños,
Les tenemos información con Mario Landa desde Casa de Gobierno. Adelante, Mario. Buenas noches, Renato. Buenas noches, Cristina. Nuevamente, un incremento salarial de 1.500 lempiras a la base en el sueldo de los docentes, 300 lempiras por calificación académica y 100 lempiras por cada quinquenio. Si me lo explica, profesor. Muy buenas noches, pueblo hondureño y en especial al magisterio. Hemos llegado a un buen acuerdo con el gobierno. Sabemos que la labor del docente nunca se le puede poner un precio porque es una vocación. Sin embargo, este gobierno estamos hoy celebrando un tercer incremento salarial consecutivo donde le estamos aumentando 1.500 lempiras al sueldo base, que esto lo cubre el 100% de los docentes, 300 lempiras a la calificación académica, que también el 95% de los docentes tienen calificación académica. Eso representa 1.800 de aumento al salario, así como 100 lempiras a cada quinquenio que tiene que ver con la antigüedad, y todos los demás colaterales se mueven. Y así como lo ha dicho mi compañero Luis Daniel, el zonaje hoy se recupera como lo establece el Estatuto del Docente en un 100%. Queremos reconocer la labor de los diputados que reconocen la labor de la clase trabajadora en el hecho de aprobar este presupuesto y poder confirmar de que efectivamente en el presupuesto general de la República sí estaba el incremento salarial para el magisterio hondureño. Muchas gracias, profesor Alexis Vallecido, presidente del COPEN. ¿Llena las expectativas al Luis Daniel Fonseca del Corprosum? Bueno, seguían siendo mayor las expectativas, pero sabemos que también de los últimos tiempos es el reajuste que nosotros tenemos, que podemos decir que han sido conscientes, esperábamos más, pero sobre esto, más que hablar del reajuste, Mario, me gustaría decir que se deben de seguir fortaleciendo esas políticas públicas y este presupuesto viene a dar esa posibilidad de tener al 100% merienda escolar, seguir patrocinando a aquellas personas de escasos recursos con las becas, seguir con la reconstrucción de los centros educativos. Recordemos que hallamos un sistema educativo en pleno colapso y hoy se le ha aplicado ese oxígeno que ha venido mejorando pues las condiciones tanto del docente en el alto costo de la vida como igual del sistema educativo. Solo reitéreme los valores para esta buena noticia de los docentes. 1.500 a la base, 300 calificación académica, zonaje en los departamentos de Gracias a Dios e Islas de la Bahía, que es la zona cara como lo tipifica el Estatuto del Docente, de la forma que se fue planteado el reajuste, y 100 lempiras a cada otro de los colaterales como es cargo directivo, como es frontera, y en eso si nosotros sumamos andamos alrededor de 2.600 lempiras a 2.400 promedio. El que tiene los 8 quinquenios tiene hasta 2.800 lempiras de reajuste a su salario y eso es por 36 horas. Y el que tiene 72 horas, eso lo debe de multiplicar por 2, que significa cuánto viene a darle un alivio a los bolsillos del compañero. Muchas gracias, profesor Luis Daniel Fonseca, presidente del Colprosuma. Vamos a un corte comercial. La Conferencia Episcopal de Honduras llamó este jueves a reflexionar sobre la importancia del bien común en el contexto de las próximas elecciones. Pidió a los políticos enfocarse en los más pobres y les recordó que la cultura de respeto y la reciprocidad son características de la madurez política. En estos momentos cruciales en Honduras es necesario practicar un diálogo social amplio como contribución a la paz y ofrecer la propia aportación a la sociedad y al Estado en vistas a una democracia sana, robusta y duradera. La retórica que divide, el discurso de odio que suscita intolerancia y violencia, la radicalización y polarización son portadoras de confrontación y hacen daño al bien público de la paz y afectan la salud global del pueblo. En su mensaje, la Conferencia Episcopal también destacó que la mejor política la hacen los políticos virtuosos y dignos, al tiempo que les instó a brillar en las próximas elecciones para asegurar al país mejores tiempos.
Las Fuerzas Armadas pasan este sábado al control del Consejo Nacional Electoral como ordena la Constitución, pero llegan a esa misión con el más grande desafío de la era democrática: garantizar unas elecciones confiables y la alternabilidad en el poder cuando tienen bajo su mando a una precandidata presidencial del oficialismo que custodiará y cuidará sus propias urnas en amplia ventaja al resto de aspirantes y con un jefe del Estado Mayor Conjunto altamente deliberante, un principio que no ha sido el que rige a las Fuerzas Armadas. Como lo establece la ley electoral y la Constitución, un mes antes de las elecciones primarias, las Fuerzas Armadas se ponen a disposición del Consejo Nacional Electoral y este sábado la logística militar, según el cronograma, ya deben estar en manos del máximo órgano electoral. Este sábado, las Fuerzas Armadas de Honduras pasarán temporalmente a estar junto con el CNE y se separan temporalmente del mandato o del mando que viene del Poder Ejecutivo. La institución castrense pocas veces tuvo el reto de garantizar su rol constitucional y la neutralidad en un proceso electoral. Esta vez la presencia de un aspirante presidencial en la Secretaría de Defensa genera más preguntas que respuestas y ponen a los hombres de verde olivo en duda para cuidar las urnas y todo el material electoral en estas elecciones primarias. Hay señales de desconfianza en relación a que puedan desempeñar ese rol, que está muy ligado a la presencia de la secretaria de Defensa, que a la vez es candidata a este proceso interno, que desde un punto de vista ético y de transparencia diría que idealmente ningún candidato o candidata en este proceso primario debería estar ejerciendo puestos. Ese mandato y el general Roosevelt tiene que obedecer la Constitución de la República. En el tema electoral, él es subordinado del Consejo Nacional Electoral y no procede ninguna acción que contravenga lo dispuesto en ese mandato. Las dudas e incertidumbre también saltaron de la misma cúpula militar, con un jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, un tanto deliberante, que en su momento se metió al campo político al criticar a los diputados por no aprobar la ley de justicia tributaria y usar un discurso popular propio del partido en el poder. Este analista considera que las Fuerzas Armadas deben limitarse a su rol constitucional de resguardar y trasladar el material electoral. Y sería un error de parte del liderazgo político asignarle otros roles. Sin duda, algo que genera incertidumbre, que genera, digamos, temores, es el discurso que estamos viendo en cierta parte de la jerarquía castrense, en el sentido de que se está metiendo en temas exclusivos del liderazgo político. Otro de los momentos cuestionados a Hernández fue cuando salió prácticamente a las calles a realizar proselitismo en un aparente operativo, pero desde la institución armada garantizan un trabajo profesional y apegado al rol que les compete en las elecciones primarias. Para esta misión, las Fuerzas Armadas tienen preparado ya el recurso humano y logístico. Al pueblo hondureño le garantizamos que el trabajo de las Fuerzas Armadas en estas elecciones primarias será profesional y transparente. El papel que jugará las Fuerzas Armadas en los comicios primarios de marzo será determinante para llevar transparencia, tranquilidad y legitimidad al desarrollo de las elecciones generales del último domingo de noviembre próximo. El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, aseguró este jueves que reflexionará y está dispuesto a retirar acciones legales contra medios de comunicación, sin llegar a un compromiso concreto para retirar las demandas contra periodistas y medios de comunicación. El jefe castrense soltó este mensaje para los comunicadores. Hago un llamado al gremio del periodismo para que sean responsables y contribuyan con la paz de nuestra sociedad al no darle cabida a la mentira, dijo. Sugirió también a los medios de comunicación verificar las fuentes cuando se publique información noticiosa. Hernández consideró que esta es una estrategia de algunos medios de comunicación a pocos días de las elecciones primarias, pero garantiza que el proceso será limpio, transparente y confiable. Agregó que es importante mantener un pensamiento autónomo antes que pensar en uno dependiente o independiente, ya que es de esta forma que el ser humano puede vivir en una convivencia tranquila, expresando que su pensar está dirigido bajo la Constitución y bajo todos los reglamentos de la institución armada. Bueno,
Lo que está en debate es que el Instituto Castrense le está pidiendo las fuentes o los nombres a los medios de comunicación y a los periodistas de las noticias que ofrecen. Ese es el debate. Ese es el debate que está pidiendo que se revelen las fuentes. Por eso la protección de las fuentes periodísticas es un derecho consignado en la doctrina de libertad de expresión y acceso a información a nivel nacional e internacional. Recuerdan los expertos al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas ante su inusitado interés porque los medios y los periodistas revelen sus fuentes. Ningún gobierno ni ninguna institución puede vulnerar este derecho, al recordar al general Hernández que ojalá ese interés manifiesto no esté ligado a estrategias ocultas propias de gobiernos autócratas para poner en riesgo la democracia y la libertad de expresión. La escalada del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, contra no menos 12 medios de comunicación, enciende las alarmas en el país, pues por primera vez en la historia democrática de Honduras, un hombre de verde olivo intenta por medios barnizados de legalidad arrancarle la fuente de información a los periodistas. Se quiere proteger la fuente porque así le da seguridad a la persona que va a denunciar, que no va a tener represalias, que no va a ser despedido de su trabajo, que no va a poner en riesgo su vida. Más allá de proteger la identidad e integridad del informante, la protección de la fuente de información es para un periodista una especie de santo grial, un diamante guardado en un cofre con 1000 candados que no puede revelar por poderosas o temerarias que sean las presiones. Las fuentes son sagradas porque de eso se basa la comunicación y la información, no revelar las fuentes porque compromete a las fuentes, compromete la integridad física de las fuentes, pero también conlleva la censura, porque una vez que empezamos a dar fuentes, las fuentes no van a querer colaborar. Pero la arremetida contra periodistas y medios de comunicación del general Hernández no es una enfermiza coincidencia, dicen muchos defensores de la libertad de prensa en el país, para quienes en el fondo existe una oscura pretensión de identificar, marcar y sacrificar en público a los militares que no están de acuerdo con la insolente versión de una parte de la cúpula militar y sobre todo del jefe del Estado Mayor Conjunto. Eso es lo que entendemos que se pretende, es decir, controlar la disidencia interna dentro de las Fuerzas Armadas, porque esto es un secreto a voces en la institución militar. Hay descontento, hay murmura dentro de la institución militar. Pero hay quienes van más allá y creen que la presión a los periodistas y medios de comunicación para que quemen a los informantes que podrían ser militares descontentos con el rumbo de la institución podría ser, dicen, una estrategia que nace en Casa Presidencial, pasa por el Ministerio de Defensa y termina en el Estado Mayor Conjunto, todos interesados en llegar a las elecciones generales con un coro de militares obedientes, sumisos y sobre todo contentos con la línea del partido en el poder. En alguna manera no se quiere tener al interior de las Fuerzas Armadas personas que piensen y que den información, porque pareciera que esto apunta, y ojalá que no sea así, apunta a alinear la acción de las Fuerzas Armadas con las decisiones políticas que se juegan en este momento. En primer lugar, el partido gobierno está buscando la reelección a través de una candidata que además es jefa del señor Roosevelt. A partir de aquí se podría deducir que la motivación del jefe del Estado Mayor Conjunto es matar 2 pájaros con un solo disparo. Le mete miedo a la prensa y le manda un mensaje amenazante a los que desde adentro de las Fuerzas Armadas se resisten a entregar la institución al populismo callejero. Yo creo que al final eso también no solamente es para los periodistas, este mensaje, sino es para las posibles fuentes, aquellas personas que se sienten incómodas, que no se sienten cómodas con la manera como se está llevando a cabo una institución o cómo se está manejando la institución en ese momento. De la intimidad de la institución castrense salió la información que el jefe del Estado Mayor Conjunto, en un encuentro con las tropas,
fustigó el capitalismo y en su momento desenfundó su arma de reglamento y le apuntó a la Constitución de la República, estas infidencias al parecer lo tienen molesto, aunque no falta quienes piensen que desde el poder se busca domesticar a todos los hombres de verde olivo con fines políticos y poco democráticos. El relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA expresó su preocupación por los reportes de judicialización del periodismo en Honduras en procesos emprendidos por las Fuerzas Armadas. A través de su cuenta de ex, Pedro Vaca señaló que las autoridades están más expuestas al escrutinio público y no deben usar el derecho penal, porque la reserva de fuentes protege el derecho de los periodistas a no revelarlas. Además, destacó la postura de la relatoría de la CID, la que enfatiza que la persecución penal es la medida más restrictiva a la libertad de expresión y debe ser excepcional. El fiscal general Joel Zelaya lamentó que se utilice el narcovideo de Carlos Zelaya para atacar al Ministerio Público. No obstante, indicó que las investigaciones continúan y que en los próximos días van a comparecer algunos de los que figuran en la grabación. En estos días vamos a tener la citación y la comparecencia de algunos que aparecen en el video para que nos expliquen qué pasó ahí. Yo quiero dejarle claro al pueblo hondureño todo este tema. Utilizan este caso para atacar al Ministerio Público, pero créanme, nosotros tenemos que llegar hasta donde tenemos que llegar y la historia nos va a juzgar. Bueno, a la población, ¿qué decirle en este año 2025? Que sigo luchando por la justicia, que aquí hay un fiscal general del pueblo, no para un grupo, no para un político. Gracias. Por otro lado, Zelaya adelantó que la próxima semana estarán dando un golpe a la corrupción con la presentación de un nuevo requerimiento fiscal. Más adelante, la ASJ presentó recurso de inconstitucionalidad contra el estado de excepción por su ilegalidad y revocan sobreseimiento definitivo contra el exsecretario de Educación, Marlon Escoto. Pero antes, en nuestra historia positiva, la historia positiva de esta noche es para un hondureño que no cesa en su tarea de limpiar la cara del país, recolectando la basura que se tira en las principales calles como reflejo de una falta de cultura cívica y compromiso por mejorar el medio ambiente. La noticia positiva es presentada por Farmafácil. Recetas para cumplir tus metas. Por la compra de 1000 lempiras en nuestras sucursales, obtienes un boleto digital y participas para ganar. Con la intención de una Honduras limpia y atractiva al turismo, este hondureño se ha dado la tarea de recorrer el país recolectando toneladas de basura para dar un ejemplo de un buen ciudadano a toda la población y agradece el impacto que genera el apoyo de la Corporación Televicentro. Con este apoyo de la televisora más importante de Honduras, que nos ha apoyado desde que iniciamos, fue de hecho Televicentro la empresa que hizo viral. Personas de la sociedad civil, más de 10,000 personas que nos han apoyado manipulando desechos. Hemos recolectado 180 toneladas al día de hoy. Día a día se suman más organizaciones, lo que indica que la cobertura será cada vez más visible en varias zonas del país. Tomaron los bikers o motociclistas, grupos importantes a nivel mundial. Por acá ven motos de altos costos, que son personas empresarias, altruistas también como nosotros. Esta campaña es sin fines de lucro, sin fines políticos. A esta valiosa campaña se suma el exfutbolista Carlos Alberto Pavón Plumer para colaborar y tratar de que cambie la actitud de los hondureños al ver las acciones. ¿No? Que por qué cuando estamos en Estados Unidos somos una persona y cuando estamos en nuestro país, en nuestra casa, somos otro y otra persona. Creo que el hondureño aprende viendo las cosas, ¿no? Y mi llegada a esta campaña ha sido para mí muy buena porque vamos a tratar de concientizar a la gente. Llegar a la conciencia de todos los hondureños es la meta de este empresario. Desde la zona central para Telenoticias, Omar Valenzuela. La Asociación para una Sociedad Más Justa, a través del Centro de Asistencia Legal Anticorrupción, ha presentado un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia contra el estado de excepción decretado por el Poder Ejecutivo desde diciembre de 2022. El recurso impugna la suspensión de garantías constitucionales y advierte sobre riesgos para el Estado de Derecho. A la fecha se realizaron 18 declaraciones del estado de excepción, suspendiendo por más de 2 años las garantías constitucionales.
Con el análisis que se ha hecho y en este recurso que se está presentando el día de hoy, se presentan pruebas contundentes donde se determina que no se han respetado los términos, no se ha respetado el proceso. Incluso hemos estado bajo estado de excepción sin una debida ratificación por el Congreso Nacional, lo que vuelve esta medida algo completamente ilegal. Sin duda alguna hay una transgresión a derechos humanos, cada captura, cada detención que se ha hecho hasta el momento ha sido ilegal y cada una de esas personas que ha sido capturada o que ha sido detenida o que su domicilio ha sido violado, pues pueden interponer una demanda en contra del Estado de Honduras y sin duda alguna pues no va a haber manera de que no sea cumplida. El recurso impugna la suspensión de garantías constitucionales establecidas en los decretos ejecutivos desde el PCM 29-2022 hasta el PCM 30-2025 por considerar que vulneran derechos constitucionales de la ciudadanía y contravienen el marco constitucional y tratados internacionales suscritos por Honduras. El capítulo en Honduras de Transparencia Internacional argumenta que la extensión prolongada y la ampliación generalizada del estado de excepción violan principios básicos del Estado de Derecho y crea un precedente peligroso en el ejercicio de las garantías democráticas. La Corte de Apelaciones revocó un sobreseimiento definitivo y decretó auto de formal procesamiento contra el exsecretario de Educación Marlon Ochoa por... No, es Marlon Escoto, ¿verdad? Es que es Marlon Escoto, es que... Hay demasiados Marlon, ¿verdad? Hay demasiados Marlon Ochoa y es Marlon Escoto, sí. Bueno, repetimos esta noticia. La Corte de Apelaciones revocó un sobreseimiento definitivo y decretó auto de formal procesamiento contra el exsecretario de Educación, Marlon Escoto, por el delito de usurpación en perjuicio de la tribu Pech de Culuco en Olancho. Según la Fiscalía, Escoto desde 2019 se apoderó de 423 manzanas de terreno en dulce nombre de Culmillo Olancho, que han sido cercadas con postes de madera y alambre de púas, realizando además quemas y sembrando semillas de pasto mejorado. Ante la resolución parcial de la Corte Tercera de Apelaciones, se interpondrá recurso de reposición y amparo ante la Corte Suprema de Justicia. Hola, ¿qué tal? No les tengo buenas noticias. Mire usted, el titular de la Organización Meteorológica Mundial, enero 2025, inesperadamente el más caluroso jamás registrado. Sí, el mes que acabamos de dejar atrás en este 2025 es el más cálido, 1.5 grados registró, cuando todo el convenio del Acuerdo de París dice que no sobrepasemos el 1.5 y llegamos a 1.75. ¿Qué les parece? Es verdaderamente impactante. Como también en las últimas horas la NASA ha elevado el porcentaje de posible impacto de un asteroide sobre la Tierra en 7 años, es decir, en 2032. A inicios de semana informamos que la posibilidad era 1.2, ahora la NASA lo eleva a 1.9, casi 2 grados. Sigue siendo baja esa posibilidad, pero al menos una posibilidad de una gran amenaza. Aquí tenemos un sistema anticiclónico que es el que durante todos estos días ha estado pues dominando el área centroamericana y el Caribe y va a continuar. No se mueve, apenas baja más bien un poco cerca del norte de Honduras y desde ahí estará rotando y arrastrando cantidad de humedad hacia nuestro territorio. ¿Cuál será la consecuencia? Bueno, que las temperaturas comienzan frías y luego se van elevando en el transcurso de la jornada y ya veremos los valores. Mientras la humedad ingresa por el departamento de Gracias a Dios, se extiende sobre zonas de Olancho, Colón y hasta algunos puntos de Atlántida, y en el interior es posible que se registren también sobre Lloro y otros departamentos del centro y occidente algunos chubascos dispersos. Los vientos acelerados del noreste van a permitir ese ingreso de humedad y también van a permitir que tengamos un oleaje pues por encima de los 2 metros en el litoral Caribe, 2.3, y a la salida del Golfo de Fonseca 1.5, tal como lo estamos viendo. Así que a tomar en cuenta este pronóstico y también las temperaturas, les decía que pues cercanas a 30 en la mayor parte del territorio, 37 nada más en la zona sur. Continuaremos entonces con amaneceres fríos y temperaturas elevadas en el resto del día, con un índice ultravioleta elevado a 11 en puntos del occidente del país y algunas áreas del centro. Así que es el panorama meteorológico que nos aguarda para esta jornada. Cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien. Cerramos la emisión estelar. Gracias a todos por su fiel sintonía. Feliz noche. Salud confirma el primer caso del gusano barrenador en humanos. Se trata de una persona oriunda de Olancho.
Fuerzas Armadas pasan este sábado bajo el control del CNE en la mayor encrucijada de su historia, garantizar elecciones libres y alejarse de la politización partidaria. General Roosevelt niega que se persiga a la prensa, pero sectores le recuerdan que las fuentes informativas no se revelan y piden mayor respeto a la libertad de expresión. Marco Rubio apunta a cortar cabeza de serpiente de grupos de criminalidad transnacional a través de la figura de la extracción. Migrantes generan al menos 1 millón de lempiras mensuales en Aramesina Valle por concepto de remesas y temen que deportaciones frenen su desarrollo.